propuesto en este año es que cada vez que vaya al púlpito, que participe en una actividad, bueno, es importante que nosotros vayamos a la Biblia, y en este momento no va a ser la excepción. Quisiera decirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Salmos, número 34. ¿Sí? Vamos a leer un versículo del Salmo 34, que nos sirva de apertura para lo que va a ser el paquete principal espiritual de esta noche, que está a cargo de nuestro orador especial. Salmos 34, 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en esta noche, en Salmos 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hermoso versículo. Con este hermoso versículo de nuestro Dios, quisiera que le diéramos nuevamente la bienvenida a nuestro orador principal de esta campaña, que seguramente bajo la unción del Espíritu Santo tiene un tema que impactará nuestros corazones. Hermano Carlos Juárez, bienvenido. Dios me lo bendiga. Tiempo. Pase. Buenas noches, hermanos. Oiga, qué bendición que esta noche tenemos la oportunidad de buena música, ¿verdad? El hermano dijo, van a tener 2 participaciones. Le digo, pues que si no vienen, hay que aprovecharlo. Así que qué bendición, y Dios les siga perfeccionando ese talento, les siga dando más de esa abundancia del don de la música. Hace mucho yo me metí a un coro para que no se notara tanto la gravedad de mi voz. Y dije, bueno, en el coro ahí, pero quiero participar, ¿no? Después de unos meses me sacaron, no sé por qué. Así que qué bendición tener ese talento, ¿verdad? No piense nomás, ya no pude seguir cantando, no piense en otra cosa. Bueno, sean bienvenidos a esta noche de semana de evangelismo. Aún hay esperanza. Todavía hay esperanza. Y ¿les parece si hacemos una oración para entrar ya de lleno con este tema? Los organizadores, los líderes de esta iglesia son muy ordenados y vamos a procurar terminar a las 9. Así es, a las 9. Yo soy contador, casi no me gusta hablar mucho. Así que yo ahí platico con los números y rápido los arreglamos. Pero en fin, vamos a orar. Dios, en este momento, a estas horas de la noche, que estamos en tu iglesia, te pedimos, Dios, que la sangre que usted derramó en la cruz pueda limpiar nuestras vidas de pecado. Y que al abrir en este momento tu santa palabra, Dios, que tu sabiduría divina nos ayude a entender el mensaje de hoy. En este momento, Dios, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida para que la presencia de tu Espíritu Santo transforme nuestro ser. Amén. Te lo rogamos y te suplicamos que nos acompañes en esta noche. En el nombre sagrado de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En el libro de San Marcos, en el capítulo 1, en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, capítulo 1 del libro de San Marcos, 14 y 15, del libro de San Marcos 14 y 15. Leo en la Biblia. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. 15. Y decía: el tiempo se ha cumplido.
San Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿A quiénes le estaba diciendo Jesús: arrepiéntanse? ¿A quiénes? ¿A quiénes les tocaba esta palabra? Bueno, eso es una tarea que tenemos, que a lo largo del tema de hoy vamos a tratar de entender a quiénes Dios le estaba diciendo: arrepiéntanse. El Evangelio significa buenas nuevas. Así que no había mejor noticia para el ser humano que tener la presencia de Jesús, y Él es la mejor noticia que nosotros podemos escuchar, porque es la noticia que nos trae esperanza. En esta noche nosotros vamos a tratar de entender cuáles son los requisitos para entrar al reino de los cielos. Porque, ¿cuál es el objetivo del arrepentimiento? ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento? ¿Me voy a arrepentir yo para qué? ¿O de qué me voy a arrepentir? O si me arrepiento, ¿cuál va a ser mi resultado? ¿O será que yo necesito arrepentimiento? Una serie de cosas, decir, bueno, simplemente la palabra arrepentimiento dice: ¿de qué me tengo que arrepentir yo? ¿Será que ocupamos nosotros arrepentirnos? Bueno, dicen que para solucionar un problema, el primer paso, ¿qué es? Reconocer que existe un problema. Ese es el primer paso. Para poder resolverlo, primero tenemos que reconocer que nosotros tenemos un problema. Y me llama la atención que Jesús empieza su ministerio y el primer mensaje que él da, que es: el reino de Dios se ha acercado y todos arrepiéntanse. Con ese mensaje empieza Jesús. Así que no puede haber un arrepentimiento, no puede haber una reconciliación del hombre hacia Dios si el hombre no participa, si el hombre no da un paso. No puede existir esa reconciliación. ¿O creen ustedes que se puede? ¿Se pueden reconciliar si usted y su esposa tuvieron un disgusto y dicen: oye, yo me arrepiento? Pues yo no te perdono. Bueno, ya reconozco mi error y vamos a llevar las cosas en paz. Pues tú, pero yo no. ¿Creen ustedes que se pueda lograr una reconciliación así? Siempre va a existir una enemistad. Por eso el arrepentimiento es la participación del hombre, que el ser humano tiene que dar el paso para que esa reconciliación exista. Y entonces vamos a leer en el libro de los Hechos 17:30. Hechos 17:30. ¿Listo? Por si algunos tenían duda a quiénes Jesús estaba refiriendo con arrepiéntanse, aquí el libro que escribe el apóstol Pablo es muy claro. Dice en el libro de Hechos 17:30: Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia,
ahora quiere que todos y en todas partes, ¿qué cosa? Se arrepientan. Como que San Marcos se quedó así, a medias, y ahora Pablo dice, Dios pide, ya había pasado esto por alto, así como que queriendo y no, pero ahora les dice, todos y en todas partes quieren que se arrepientan. Dios manda que nos arrepintamos ¿de qué? Bueno, si no nos arrepentimos, ¿cuál puede ser nuestra consecuencia? Vamos a leer en el libro de San Lucas 13:3. San Lucas 13:3. Si no nos arrepentimos, dice San Lucas capítulo 13, versículo 3. ¿Alguien tiene ganas de leer? Ok. 13:3. Sí. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Es muy claro, ¿verdad? Pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Vean que Dios ha anunciado un juicio. Al final del tiempo vamos a nosotros que compadecer ante un juicio delante de la presencia de Dios. Te hayas arrepentido o no te hayas arrepentido, tienes que llegar a ese juicio. ¿Cuál va a ser nuestra consecuencia? ¿Se acuerdan que en una ocasión un hombre predicó más de 120 años de qué cosa? Del diluvio, pero su mensaje ¿qué era? Arrepiéntense y entren. Va a venir un diluvio. ¿Y qué pasaba? Pobre hombre, se estaba volviendo loco. ¿Llegó el juicio? Llegó el juicio. Y eso, como en los días de Noé, se acerca un juicio también. Ahora, vamos a la verdad que ¿por qué ocupamos arrepentirnos? ¿Cuál es la verdadera clave de nuestros problemas? La verdadera clave de nuestro problema es el pecado. Ahí radica nuestro verdadero problema, el pecado. Y entonces yo mencionaba que para resolver un problema, primero tenemos ¿qué cosa? Conocer, aceptar cuál es el problema. Y el tema de hoy dice, bueno, arrepiéntete, pero arrepentirse, nosotros para resolver eso tenemos que reconocer que nuestro arrepentimiento consiste en las cosas que nosotros hemos hecho desagradables delante de Dios. Por ejemplo, hoy vivimos en una época en que las personas cada vez utilizan menos la palabra pecado. O sea, puedes llevar una vida desordenada y le pueden poner diferentes sinónimos a una conducta, pero menos ¿qué cosa? Pecado. Y dicen, bueno, esa palabra fue del pasado, ya estamos en otra generación, en otra era. Pero la verdad, el pecado es una situación muy grave. ¿No lo creen así? ¿Por qué menciono que el pecado es una situación muy grave? ¿Cuál es la consecuencia de esa gravedad? No más. Separación con Dios. O sea, ¿por qué es tan grave el pecado? Es una rebelión
contra Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 5? Que Adán y Eva, que vivían en el huerto del Edén, y la serpiente, el enemigo de Dios disfrazado de serpiente, empezó a conversar con Eva. ¿Y qué le dijo? Que si tú comieras, ¿qué cosa? Sus ojos serían abiertos. Sus ojos serían, ¿qué cosa? Abiertos. Abiertos. Y llegarías a ser como quién? Como Dios. Como Dios. Sabiendo qué cosa? El bien y el mal. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste en que el hombre exactamente quiere ser igual a quién. Eso fue la promesa del enemigo. Dices, oye, si tú pruebas de esto, tus ojos van a ser abiertos, tú vas a conocer el bien, vas a conocer el mal, y no solo eso, vas a ser, ¿qué cosa? Como Dios. Eso fue el engaño del enemigo. Y entonces la desobediencia abierta es cuando el hombre quiere competir ¿con quién? Con Dios. ¿Y de qué tiene que arrepentirse entonces el hombre? Imagínense la gravedad del problema. Por eso Dios nos pide, cuando Él inicia su ministerio, dice, oye, arrepiéntete. ¿Cómo tú, siendo una criatura, vas a competir con Dios? ¿Cómo te vas a creer superior a Dios? Eso fue la idea de ¿quién? De Lucifer, ¿verdad? Que quería sentarse en el mismo lugar de ¿quién? De Dios. Y, por ejemplo, veo de vez en cuando en las noticias cuando algunos periodistas, comentadores, tratan de competir con el gobierno federal. Ya ves que el gobierno tiene su programa, ¿cómo se llama? Ándale. Y obviamente él tiene toda la información porque pues, tiene todo su gabinete que trabaja para darle la información más precisa, ¿verdad? Y andan otros periodistas que quieren competir con él y bajan su rating, no le va tan mal. Pero eso no es problema, porque es ser humano. Pero que el hombre se ponga a competir con Dios, eso es la mayor gravedad de su vida. Querer ser semejante a Dios, y en ese afán desobedece a Dios. Por ejemplo, no cabe duda de que el hombre está en una gravedad cuando no reconoce que vive en pecado. Y, por ejemplo, podemos nosotros platicar, decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta tu estilo de música. Y dices, bueno, pues no hay tanto problema porque es cuestión de ¿qué cosa? De gustos. Ok, está bien, podemos convivir, cuestión de gustos. Cuando una esposa le dice a su esposo, pues ya no me interesas, ya no es cuestión tanto de gustos, sino que ¿qué está pasando? Ya empieza un conflicto que eso va a terminar mal, ¿no? Bueno, espero que no exista eso. Pero cuando un ser humano dice, a mí no me interesa,
no me interesan las cosas de Dios, entonces verdaderamente está en un problema. Vamos a ver que en cuestión del pecado o en cuestión de los temas de Dios, no podemos decir nosotros, fíjate que yo en el tema de Dios sí lo tolero, pero no lo acepto. O pues me gusta, pero hasta ahí nada más. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios, o eres qué cosa, o eres frío, o eres caliente, o de qué forma, no lo soporto. Y hay un consejero de aquí en Monterrey que dice que en las escuelas, en los salones también hay dos tipos de estudiantes, ¿verdad? Y ustedes se han de acordar, o el más inteligente, que uno siempre se acuerda de ellos, o los más tremendos. Pero los del medio, ¿qué pasa? O sea, nadie se acuerda. No sé por qué algunos se ríen, yo creo que eran de los más inteligentes. ¿Verdad? Lo mismo pasa, o sea, si nosotros que convivimos en un grupo dicen, oye, yo me acuerdo de este compa que era tremendo y terminó la carrera, y otro dice, hombre, está bien inteligente y nunca podía yo ganarle, y los del medio no se acuerdan. Si eso en el concepto escolar, en el concepto social, nosotros nos acordamos. Ahora, en el libro de San Mateo, el capítulo 12, versículo 30, nosotros no podemos quedarnos neutral en el tema del arrepentimiento o en el tema del pecado. ¿Alguien quiere leer San Mateo 12:30? Dice, ¿ven? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Muy bien. Gracias. Interesante, ¿verdad? Yo creo que va muy de la mano cuando dice o eres frío o eres caliente. Mas como eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Y el libro de San Mateo es muy preciso. Dice, oye, no puedes tener una idea neutral de Dios. No puedes estar a medias. Y dice 12:30, lo voy a leer otra vez. El que no está conmigo, ¿qué cosa? Está contra mí. Y el que conmigo no recoge, y desparramar, ¿qué cosa es? Está regando. No estás con Dios. Está regando. Está desparramando. Y, por ejemplo, hoy en día hay mucha hostilidad en este tema. Se han escrito tantos libros ateos que tratan de defender ¿qué cosa? Su ideología. Y libros, miles de libros que se escriben en rebelión directa, que ellos tratan de defender su manera de pensar. En la televisión, en los programas televisivos también entrevistan a personas tratando de defender que Dios no existe. Las revistas, en fin, y algunos con un acento de orgullo todavía dicen que no creen en Dios.
¿Qué podemos decir nosotros ante tanta hostilidad con lo que dice el libro de San Juan 3:16? El libro de San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Amén. Y sigue diciendo, si nosotros seguimos leyendo el libro de San Juan 3:16, 17, alguien se lo sabe, dice San Juan 3:17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué cosa? Para condenarlo, para acusarlo, sino para que el mundo sea salvo. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, es muy claro, Jesús no vino para condenarnos, vino para darnos ¿qué cosa? Vino para darnos esperanza, para darnos una oportunidad. Entonces, no solo eso, sino que Dios dio todo lo mejor que tenía, con tal de decirle: oye, sabes que yo te amo. Aunque tú hayas cometido un pecado muy grande, yo te amo. Todo el que comete pecado infringe la ley. Y dice en el libro de Apocalipsis 21:27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de Apocalipsis 21:27. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? ¿Quiénes? Los que están escritos en el libro de Dios. Bueno, después de esto, ¿qué es el arrepentimiento entonces? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestras malas obras, de estar en rebelión directa con Dios, de decir, bueno, creo pero no acepto, o tengo mis propias ideologías. Bueno, el pecado tiene una consecuencia, y su consecuencia es muy grave, y Dios nos llama a arrepentirnos, no solo a algunos, nos llama a ¿quiénes? A todos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Lo hemos leído, porque el ser humano cree que sin Dios puede vivir. Y nuevamente lo vuelvo a repetir, que nuestra mayor gravedad es vivir en pecado. ¿Se acuerdan? Vamos a ir los últimos minutos que nos quedan. El arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? En el libro de San Marcos, capítulo 10, 22, encontramos un acto de arrepentimiento.
San Marcos 10, 22. Dice: cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, se afligió, y en el libro de San Mateo 24, 27, 3 dice lo siguiente: San Mateo 27, 3. Cuando Judas, el que había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, ¿qué dice? Se arrepintió y volvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Arrepentimiento es un acto de ¿qué cosa? De acción. No podemos decir me arrepiento y ya. Ese hermano tiene que dar un paso de acción. Y en otras, lo que hizo Judas, ¿cuál fue su acción? Me arrepiento de lo que he cometido. ¿Y qué hace? Esto recibí, aquí está, lo entrego. Una acción. Arrepentirse es decir, Señor, bueno, voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y para ilustrar esto, ¿qué significa un acto de arrepentimiento? Vamos a leer los últimos versículos de esta noche que se encuentran en el libro de San Lucas, el capítulo 15. Y con esto vamos cerrando qué significa realmente el arrepentimiento y qué encontramos en la Biblia. En el libro de San Lucas, el capítulo 15, el versículo 11, Jesús utiliza una ilustración muy interesante. Muy interesante la ilustración que Jesús utiliza en el capítulo 15 de San Lucas, el versículo 11. Y él empieza y dice: Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre repartió los bienes. Mayormente la herencia, ¿no? Eso es lo que estaba pidiendo. Y por lo general la herencia se entrega ¿cuándo? ¿Verdad? Y este joven, pedirle la herencia a su padre en esa edad era como una falta de ¿qué cosa? De respeto. Y el padre dijo: como Dios mismo hace con nosotros. Dios nos da la vida y nos da la libertad de hacer de nuestra vida lo que bien nos parece. Y este padre dijo: ok, ¿eso quieres? Ahí está. Es una falta de respeto que el ser humano, siendo una creación de Dios, viva alejado de Dios. Y entonces sigue diciendo: unos días después el hijo menor juntó sus cosas y se fue muy lejos en una provincia apartada, y allí despilfarró sus bienes, llevando una vida disipada. Puedes hacer de tu vida lo que mejor te parezca. Cuando ya había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a los campos para cuidar los cerdos. Y aunque deseaba llenar el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba.
estamos hablando del tema del arrepentimiento y qué significa, qué acción lleva el arrepentimiento. Cuando vives en la abundancia de tu fuerza, de tu juventud, de tu riqueza, de tu placer, de tu talento, parece que todo está bien y no necesitamos de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento se encuentra en el capítulo 15, el versículo 17. Dice la Biblia, finalmente, ¿qué pasó con él? Recapacitó. ¿De qué recapacitó? De su desobediencia, de su mala decisión. Dice, oye, lo que yo estoy haciendo pues no está bien. La forma de cómo yo estoy viviendo no es una vida correcta. La manera en la que yo estoy viviendo no es la adecuada. Y eso es el arrepentimiento, reconocer la manera en la que nosotros estamos viviendo. Y decir, bueno, es recapacitar, es pensar, es darte cuenta en la condición en la que estás viviendo, es cambiar tu manera de pensar. Y él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo estoy muriendo de hambre. ¿Conocen a alguien que esté al lado de Dios y que esté teniendo muchas necesidades, padeciendo necesidades? Puede ser, ¿no? Que hay más de un cristiano pasando por un momento difícil, pero vive con una esperanza. Y dice lo siguiente, el versículo 18, pero voy a levantarme e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Recapacitar, levantarse y tomar el camino. Retomar el camino diferente al rumbo donde él iba, y él dijo, bueno, voy a regresar a casa del lugar donde salí. Nosotros salimos de las manos de Dios, y el hecho de salir de las manos de Dios y vivir separado de Dios, esa es una rebelión. Y eso es lo que hizo realmente el joven, este joven, el hijo pródigo, que dijo, bueno, he caminado lejos de casa, he estado alejado de mi padre. Recapacitar, reconocer y regresar, tomar el camino. Entonces nosotros, si estamos lejos de Dios o no aceptamos la soberanía de Dios, aceptar la soberanía de Dios es exactamente lo que hizo el hijo pródigo cuando fue con su padre y le dijo, bueno, ahora acéptame como uno de tus jornaleros. Lo que tú le dices a ellos, ellos lo obedecen, pues yo también quiero obedecer. Si tú me mandas a algún lugar, está bien, yo voy a ir. Si tú me colocas en algún trabajo, yo lo voy a hacer. Entonces, en otras palabras, es someternos a la voluntad de Dios y que realmente Dios sea el que tome el control de nuestras vidas. En esta noche hay alguien aquí que dice, bueno, Señor, la verdad, yo reconozco que he vivido lejos de ti. En mi criterio, en mi manera de pensar y decir, yo quiero regresar y conocer el camino de Dios.
Si hay alguien en esta noche aquí de las visitas que nos acompañan y dicen, bueno, yo reconozco y quiero, yo les hago una invitación, y si quieren dar los pasos que dio el hijo pródigo de decir, bueno, reconozco y hoy quiero colocarme en los caminos de Dios, yo les invitaría que dieran un paso y se colocaran en la parte de enfrente de aquí, y nosotros vamos a orar por ellos. Es una gran bendición, la verdad, reconocer nosotros cuán lejos estamos de Dios y decir, Señor, hoy me quiero colocar en tus caminos. Termina la historia del hijo pródigo, que el padre nunca le reclamó en qué había gastado sus bienes, sino al contrario, lo aceptó e hizo una fiesta porque estaba muy contento que su hijo había regresado. Y Dios así nos recibe, la verdad, por más mal que hayamos andado delante de Dios, Dios nos acepta y nos abraza como estemos. Amén. Muy bien, pues hemos terminado ya. Gracias, hermano Carlos. Pues vamos a pedirle al grupo Majer que pase para que nos presente su tema final, y el llamado existe mientras están explicando. Vamos a estar orando para que si alguien de las visitas quiere dar ese paso, aquí nos esperamos, vamos a estar orando, y al final de este canto, ¿verdad?, estaremos orando para que si alguno de ustedes, las visitas, pasen aquí al frente, sea el momento. Adelante. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de venir con ustedes, y nos sentimos muy orgullosos y contentos por haber asistido aquí. Muchas gracias por darnos un buen tema, y pues esperamos que este tema les guste. Creo que muchos lo deben de conocer, entonces para honrar y gloria de Dios.
a este grupo y le reiteramos la invitación para que sigan acompañándonos en esta iglesia de la gracia. Muchas Siempre van a gracias. ser bienvenidos. Gracias. Hermano Carlos, tiene tiempo para la oración final. Gracias. Bueno, qué bendición, la verdad, tener estos hermanos con la música. Esperemos que mañana también pueden venir, ¿verdad? Toda la semana. Está bien, el público lo pide. Muy bien, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Si antes de orar, si alguien quiere pasar, que hagamos una oración especial por ellos, igual no pueden pasar. Si no, pues desde sus lugares ahí vamos a orar. Querido Dios, hemos terminado con la campaña, con el tema de hoy. Gracias, Señor, porque venir a tu iglesia nos llena de esa tranquilidad, de esa paz que únicamente tú puedes dar. Gracias, Señor, por la música. Gracias. Que tu nombre se pudieron elevar estos cantos como una ofrenda para ti, porque solo tú mereces la honra. Gracias, Señor, porque al abrir tu santa palabra nos pides que abandonemos nuestros caminos y regresemos a casa. Regresemos, Señor, porque solo tú nos ofreces la patria celestial. Tu deseo más grande es que nosotros podamos vivir la eternidad contigo. Amén. Bendice de manera muy especial al hermano Juan. Bendice Amén. a Jonathan, Señor. Amén. Esta noche los colocamos en tus manos. Amén. Y que la vida de ellos, Señor, siga siendo de bendición. Amén. Y que esta iglesia, Señor, siga siendo el lugar donde muchas personas puedan conocerte a ti, a un Dios que nos ofrece vida Amén. eterna. En esta noche, Dios, te rogamos de que coloques tus manos sobre la cabeza de cada uno de nosotros. Amén. Y nos des de tu bendición. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Pues, muy buenas noches, que descansen. Los esperamos mañana en punto de las 8. Recordándoles que sigamos trayendo